¿Alguna vez te han arrancado de tu hogar, por quienes más amas? ¿Has sentido el peso del abandono mientras el mundo a tu alrededor se desmorona en silencio? Yo sí, y no una vez, varias veces. Me llamo José y lo que voy a contarte no es una historia, es mi vida. Una vida marcada por sueños que parecían imposibles, traiciones que dejaron cicatrices eternas, y un propósito que ni el tiempo ni el sufrimiento pudieron apagar. No es fácil hablar de esto. No suelo hacerlo, pero hoy lo haré. Porque tú debes saberlo, porque quizás, en mi historia, encuentres luz para la tuya. Yo soy José, y esta es mi historia. Yo era apenas un muchacho cuando todo comenzó. Era uno de los hermanos más pequeños en una familia con muchos hijos. El hijo de Jacob, el hijo de su vejez. Y aunque ese título parecía un privilegio, pronto descubrí que era una sentencia. Mi padre me amaba y eso lo veían todos, y de igual manera lo sentían. Me lo decía con sus ojos cada vez que me miraba, con aquella túnica larga y de muchos colores que me entregó con sus propias manos. Recuerdo el tacto de esa tela como si aún la llevara puesta, como si aún pesara sobre mis hombros. Para mí era abrigo, para mis hermanos, era una herida abierta. Yo no lo entendía entonces. ¿Cómo entender que el amor puede provocar tanto odio? Desde pequeño tenía sueños, y no me refiero a los que uno desea, sino a los que uno no elige. Venían de noche, con fuerza y con claridad. En ellos veía cosas extrañas, símbolos e imágenes. Una vez soñé que todos los manojos de espigas en el campo se inclinaban hacia el mío. Otra vez vi el sol, la luna, y 11 estrellas postrarse ante mí. Lo conté con inocencia. Pensé que me entenderían, que se alegrarían conmigo. Pero fue peor. Mis hermanos me miraron como si hubiese pronunciado una blasfemia. Y mi padre guardó silencio, pero no olvidó. Luego vino el día. No estaba preparado. ¿Quién lo estaría? Me enviaron al campo a buscar a mis hermanos, como tantas otras veces. Caminé con paso ligero, buscando agradarles, encontrarles y ayudar. No sabía que ya me esperaban, no con los brazos abiertos, sino con cuchillos escondidos en el alma. Me vieron a lo lejos, y el plan se gestó sin que yo supiera. Ahí viene el soñador, dijeron. Y en sus palabras no había ternura, sino veneno. Me arrancaron la túnica como si al hacerlo me despojaran de mi identidad. Me golpearon, me arrastraron, y luego me arrojaron a un pozo vacío. El eco de mi caída aún retumba en mi memoria. ¿Sabes qué se siente estar en un pozo? Solo, oscuro, sin agua y sin esperanza. Se siente como si estuvieras muriendo. Escuchaba sus voces arriba, discutiendo qué hacer conmigo. Algunos querían matarme, otros dudaban en hacerlo, hasta que llegó una caravana. Eran comerciantes ismaelitas, y entonces decidieron que valía más vivo que muerto. Me vendieron como si yo fuera un objeto, una carga o una moneda de cambio. Me vendieron por 20 piezas de plata. El viaje hacia Egipto fue largo. Cada paso me alejaba de mi padre, de mi tierra y de todo lo que conocía. Lloré en silencio. Nadie me escuchaba y nadie respondía. Pero algo dentro de mí no se rompió. Algo resistía. Era como una semilla enterrada bajo tierra. Una semilla sola, invisible, pero viva. Egipto, qué lugar tan extraño. Había mucho ruido, lenguas que no entendía, dioses tallados en piedra, miradas que me veían como mercancía. Fui vendido de nuevo, esta vez a un hombre importante, Potifar, capitán de la guardia del faraón. Su casa era grande, fría y ordenada. Pero yo era un esclavo, y sin embargo encontré favor. No sé explicarlo del todo, pero a donde iba, las cosas prosperaban. Potifar lo notó y me dio autoridad. Me puso al frente de todo lo que tenía. Y por un momento, creí que había hallado paz. Pero la serpiente nunca descansa. La esposa de Potifar, ella me miraba distinto, día tras día. Me tentaba y me perseguía. Pero yo no podía, no quería, no era miedo, era fidelidad a mi Señor, a mí mismo y a mi propósito. Lo que ocurrió después fue brutal. Un día me tendió una trampa, me arrancó el manto, como antes me habían arrancado la túnica, y usó esa prenda como prueba para acusarme de lo que nunca hice. Potifar me creyó culpable, o quizás no. Nunca supe con certeza si dudó de ella. Pero la decisión fue rápida y me arrojaron a la prisión. Y allí estuve, otra vez en un lugar oscuro y otra vez bajo tierra.
Me sentía nuevamente olvidado, pero nunca solo. Porque aunque nadie lo veía, Dios estaba conmigo. Siempre estuvo. En la prisión, una vez más encontré gracia. El jefe de los carceleros me confió responsabilidades. Los demás presos me respetaban y fue allí en ese lugar de sombras donde volví a soñar. O mejor dicho, a interpretar los sueños de otros. 2 hombres, antiguos sirvientes del faraón, vinieron a mí con sus pesadillas. Y yo les di interpretación. Uno moriría y el otro sería restaurado. Y así fue. Le pedí al que salía libre que se acordara de mí, que hablara de mí ante el faraón, pero no lo hizo y se olvidó de mí. Años pasaron, y eran años en la oscuridad, en el silencio, esperando una respuesta que no llegaba. Me pregunté muchas veces, ¿dónde estás? ¿Por qué me mostraste aquellos sueños si solo me has dejado en el polvo? Pero algo en el fondo me decía que no era el final, que la semilla aún vivía. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Una noche, los pasos resonaron en los pasillos de la prisión con una urgencia que no conocía. Me levantaron de golpe, me ordenaron asearme, afeitarme y vestirme con ropas limpias. El carcelero no decía nada, pero su mirada había cambiado. Yo no sabía si era una mirada de temor o respeto. El faraón te llama, me dijo con una voz resonante, y así, sin aviso fui sacado del olvido, arrastrado desde las profundidades de Egipto, hasta las alturas de su palacio. Vi por primera vez su rostro, imponente, adornado e inquieto, y comprendí que el poder no protege de las pesadillas. Nadie había podido descifrar sus sueños, ni magos, ni sabios, ni sacerdotes de sus muchos dioses. Pero entonces aquel copero, el mismo que una vez olvidó mi nombre, se acordó. Yo conozco a un hebreo, le dijo, y allí estaba yo, de pie ante el hombre más poderoso del mundo, con la responsabilidad de calmar su espíritu. Faraón me contó sus sueños eran complejos, vacas gordas y flacas, espigas llenas y quemadas. Mientras hablaba, todo dentro de mí se encendía. No era sabiduría mía, no era lógica. Era como si alguien susurrara en mi interior, dándome las palabras justas. Le dije lo que significaban: 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre devastadora. No solo interpreté el sueño, le ofrecí una estrategia y de igual manera un plan. Alguien debía administrar la tierra, guardar alimento y prepararse. Nunca imaginé lo que diría después. ¿Dónde hallaremos a otro hombre como tú?, preguntó. Y en ese instante me cambió la vida. Me vistieron con lino fino, me pusieron un anillo en la mano y me entregaron un collar de oro. Me dieron un nombre nuevo y un carro real. Me volví segundo en Egipto, solo por debajo del faraón. En un solo día, pasé del calabozo al palacio. ¿Quién puede entender un destino así? Mi corazón aún no entendía del todo lo que ocurría. Me dieron esposa. Ella se llamaba Asenat, hija de un sacerdote de On. Una mujer sabia, digna y fuerte. Con ella tuve 2 hijos, Manasés y Efraín. Sus nombres, cada uno con un peso. Uno significaba que había olvidado mi sufrimiento. El otro significaba que había prosperado en la tierra de mi aflicción. Pero la verdad es que no había olvidado. Hay heridas que se curan, pero dejan cicatriz. Y la mía llevaba nombres, 11 nombres, mis hermanos, que eran sangre de mi sangre. Los años de abundancia llegaron, como el sueño había mostrado. Y Egipto se volvió el granero del mundo. Construimos depósitos, llenamos silos, preparamos la tierra para lo inevitable. Luego llegó el hambre, y con ella llegaron las multitudes. Gente de todas partes venía a pedir grano. Estas personas venían a comprar, a suplicar y a sobrevivir. Fue entonces cuando el pasado tocó la puerta. Los vi de lejos, sus rostros marcados por los años, se veían cansados y polvorientos. Eran mis hermanos, 10 de ellos. Ellos venían sin Benjamín. No me reconocieron. ¿Cómo podrían? Yo ya era un hombre, no un muchacho. Vestía como egipcio y hablaba por medio de intérprete. Pero yo sí los reconocí, y todo volvió de golpe. Recordé el pozo, la túnica y la venda en los ojos mientras me llevaban lejos. De igual manera recordé el dolor y la soledad. Podía haberles revelado mi identidad en ese momento, pero decidí no hacerlo, no por venganza, no por miedo. No revelé mi identidad porque necesitaba ver algo. Necesitaba saber si seguían siendo los mismos. Si el corazón que un día me vendió era aún de piedra.
Así que hablé con dureza y les acusé de espías. Les presioné, les observé y vi sus reacciones. Vi cómo el pasado aún los atormentaba, vi culpa en sus ojos y escuché a uno decir: esto nos pasa por lo que hicimos a nuestro hermano. No sabían que yo entendía y no sabían que cada palabra era una daga y a la vez un bálsamo. Dejé a uno como rehén, a Simeón, y les exigí traer a Benjamín el menor, para creerles. Sabía que eso tocaría el alma de mi padre. Pero también sabía que era necesario. Necesitaba ver a mi hermano menor, necesitaba ver si eran capaces de protegerle, de amarlo como no me amaron a mí. Cuando regresaron con Benjamín, mi corazón tembló. Era él, mi hermano de madre, mi reflejo más cercano, y no pude contener las lágrimas, pero aún me escondí, porque aún no era tiempo. Preparé una última prueba, puse una copa en su saco y les acusé de robo. Los obligué a elegir. ¿Dejarían a Benjamín como esclavo? ¿O darían la cara por él? Fue entonces cuando escuché algo que no esperaba. Judá, el mismo que una vez propuso venderme, se ofreció como esclavo en lugar de su hermano. Su voz, sus palabras y su dolor, todo era real. Ya no eran los mismos hombres. Y entonces, no pude más. Me retiré y lloré. Lloré como nunca había llorado. No lloré de dolor, sino de ruptura y de desahogo. Lloré que como un alma que había esperado demasiado para sanar. Volví ante ellos y grité que todos los egipcios salieran de la sala. Y cuando quedamos solos, les miré y dije: yo soy José. El silencio fue absoluto. Nadie habló y nadie se movió. Era como si el mundo se hubiera detenido y sus rostros eran mezcla de terror, incredulidad y esperanza. Volví a decirlo: yo soy José. Y pregunté: ¿vive aún mi padre? Y todos lloraron como niños, como hombres quebrados por años de culpa. Y yo los abracé como nunca antes, porque el pasado había dolido, pero ya no tenía poder sobre mí. Les hablé con ternura. Les dije que no se afligieran y que no se lamentaran, porque entendí que todo había tenido propósito. Ellos me vendieron, pero fue Dios quien me envió, para preservarlos y para salvar muchas vidas. Lo que ellos pensaron para mal, Dios lo transformó para bien. Y a pesar de todo, los perdoné. Mi padre, mi viejo padre, cuando supe que aún vivía, algo en mí volvió a latir con la fuerza de la primera esperanza. Lo imaginaba en sus últimos días, encorvado y tal vez resignado, creyendo que su hijo más amado había muerto en manos crueles. Yo era su luto no resuelto, su herida sin cierre. Y ahora tenía la oportunidad de devolverle la vida que creía perdida. Así que les pedí a mis hermanos que volvieran por él, que trajeran a mi padre a Egipto, que lo trajeran a mí. El reencuentro, no puedo describirlo sin que mi alma tiemble. Lo vi descender con su tribu, sus nietos, su ganado y sus cansadas esperanzas. Cuando al fin lo tuve frente a mí, no hubo palabras, solo lágrimas. Fue un largo abrazo y un silencio lleno de siglos. Apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró, como si al hacerlo dejara ir años de duelo. Me miró y dijo: ahora puedo morir, porque he visto tu rostro, y sé que estás vivo. Y en ese momento, entendí que mi historia no era solo mía, era también suya. Era de todos los que me amaron, me hirieron, me olvidaron, y aún así formaron parte del propósito. Egipto nos recibió. Le hablé a Faraón de mi familia y le presenté a mi padre. Le conseguimos un lugar, la tierra de Gosén, tierra fértil y apartada, ideal para pastores. Allí crecieron nuestros días juntos, en paz y bajo el refugio de la abundancia que alguna vez soñé. La hambruna continuó, pero ya no nos alcanzaba. Mi pueblo estaba seguro. Pero la vida sigue su curso, y el día llegó. El día en que mi padre cerró sus ojos para siempre. Le llevamos con honor, como patriarca, como hombre de pacto. Lo enterramos en la tierra de nuestros antepasados, tal como lo había pedido. Fue el último viaje de un hombre que había cargado tanto, y dejado tanto sembrado. Después de su muerte, mis hermanos tuvieron miedo. Creían que como mi padre había muerto, me vengaría y los haría pagar. Pensaron que el perdón que les ofrecí había sido un acto delante de Jacob, no un sentir verdadero. Vinieron a mí temblando, con palabras que no salían del corazón. Me ofrecieron servidumbre, confesaron otra vez su culpa, pero yo ya no era ese muchacho en el pozo. Les miré con el corazón limpio, con la certeza de quien ha comprendido el misterio oculto del sufrimiento. Les dije:
No teman. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? Lo que ustedes pensaron para hacerme daño, Dios lo usó para bien y para vida. Y esas palabras no eran una frase bonita, eran la verdad más profunda que he conocido. Porque a veces el dolor no es un enemigo, sino un puente. A veces la traición no es el final, sino el umbral de un destino mayor. Lo entendí tarde, lo viví paso a paso, y lo abracé solo cuando dejé de resistirme. Mi vida, con todas sus caídas, fue la escalera hacia un propósito que no podía haber imaginado. Viví muchos años después de eso. Vi crecer a mis hijos, vi multiplicarse a mi pueblo. Vi el rostro de los hijos de Efraín y Manasés. Y cada día al despertar, recordaba el pozo, la prisión y el palacio. Y entendía que no eran lugares, sino estaciones, lugares de tránsito hacia lo que estaba destinado para mí. Cuando sentí que el final se acercaba, llamé a mis hermanos y a sus hijos, les pedí una sola cosa. Cuando Dios venga a visitarlos, no se queden aquí. Sáquenme de Egipto y llévenme con ustedes. No me entierren donde prosperé, sino donde pertenezco, en la tierra de la promesa. Porque yo sabía, como lo sabía mi padre, y el padre de mi padre, que esta no era nuestra morada final. Egipto nos recibió, pero la promesa ardía más allá del Nilo, en Canaán, en la herencia de los que esperan. Y así terminó mi camino en la tierra. Morí a los 110 años, mi corazón lleno y mi fe inquebrantable. Mi cuerpo descansó en Egipto, pero mi esperanza estaba en la tierra de mis padres. Con mi cuerpo embalsamado, esperando el día en que sería llevado de regreso, pero mi alma había entendido su viaje. Una historia que comenzó con un sueño, que atravesó la traición, el destierro, la cárcel, el poder y que culminó con el perdón. No fui un rey, pero goberné. No fui un profeta, pero soñé. No fui perfecto, pero obedecí. Y ahora tú sabes la verdad, yo soy José. No el que fue vendido, sino el que fue enviado. No el que fue olvidado, sino el que fue preservado. No el que soñó, sino el que vio cumplido su sueño. Y si estás escuchando esto, si alguna vez te han abandonado, traicionado o enterrado, recuerda mi historia, porque tal vez como yo, no estás siendo destruido, estás siendo preparado. ¿Te conmovió la historia de José? Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo el poder de la palabra de Dios.